Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a mirar un poco de método de estudio efectivo. Esta pequeña exposición o muestra este mapa conceptual está basado en el video que el profe nos compartió, que es cómo estudiar en la universidad, 11 técnicas de estudio para escuela y universidad. ¿Por qué escogí este video? Digamos que era uno de los videos más completos y lo otro que el último video que compartió pues era en inglés y no, pues nada, nada, sé hablar inglés. Y no, pues no entiendo el inglés. Bueno, bueno, de pronto podía traducir o algo así, pero en realidad no, cuando vi que era en inglés lo descarté inmediatamente. Es la realidad. Entonces escogí este primer video porque creo que tiene varias cositas que uno puede tomar para sí mismo para poder aplicarlas a su vida. No sé realmente si sí sea el más efectivo para mi vida. No sé si sí sea el que me va a ayudar, pero pues considero de que sí debería y de que estos serían los pasos para tener un mejor método de estudio y que este estudio sea efectivo. Y bueno, vamos a mirar. Dice el método de estudio efectivo. En el video él hablaba de varias cosas, de 11 métodos, pero vamos a resumirlo aquí en comprensión, práctica, organización, memoria y repaso, hábitos y el resultado. Bueno, no habla de resultados como tal para cada uno y que así tiene que ser, no, lo comparte muy personalmente, a ver cómo nosotros también lo podemos aplicar a nuestra vida y que también nos funcione de la misma o de una mejor manera. Entonces, comprensión. ¿En qué se basaba en la comprensión? ¿En qué se basa? Es entender, no memorizar y tener constancia. Entonces, esta idea es fundamental, entender antes de memorizar, porque muchas veces nosotros como estudiantes intentamos memorizar todo, lo que provoca que olvidemos rápidamente. En cambio, cuando comprendemos el porqué de un tema, el aprendizaje, perdón, no sé si se escucha mucho ruido por allá en la calle, con los carros pasando. Bueno, eh, en cambio, vamos a comprender o cuando comprendemos el porqué de un tema, el aprendizaje se vuelva más sólido y duradero. Por ejemplo, matemáticas, Dios mío. Por ejemplo, no es lo mismo memorizar una fórmula que entender cómo se obtiene y cuándo usarla. Esto es muy importante. No es lo mismo memorizar una fórmula que entender cómo se obtiene y cuándo usarla. El entender y comprender esto es súper importante, porque este método propone siempre empezar por la comprensión profunda. Y eso sería, pues, si lo hacemos, o bueno, si lo pongo en práctica, realmente sí considero que sería algo duradero. No preocuparme mucho por memorizar las cosas, sino por ayudarme a entender un poco más esto. Y eso debe ser constante, constante en profundizar esos temas. Creo que eso es un énfasis, la constancia es un énfasis en poder emprender cualquier cosa que nosotros nos propongamos en nuestra vida. La práctica. Aprendizaje activo. Significa que debemos de aprender haciendo y no solo leyendo. Resolver ejercicios, porque eso nos ayuda
a aplicar lo aprendido. Explicar temas. Es como explicar un tema con nuestras propias palabras, a hablar con, con un compañero, ¿qué te pareció el tema? ¿Este tema qué? ¿Vos entendiste? Yo entendí esto. Todo eso. Vos entendiste, yo entendí esto. Entonces, eso nos ayuda realmente. Si podemos explicarlo, es porque realmente lo entendimos. Entonces, también me parece muy importante cuando dice que compartir o explicar esos temas. Mm, Eso aquí de exámenes anteriores me lo salté. Es como familiarizarme con el tipo de preguntas reales, de mirar, como tener una trazabilidad. Bueno, cuando los perdemos, digamos que aprendemos y miramos cuáles fueron esos puntos los que perdimos y, y practicar en ello, ¿cierto? Porque más adelante puede haber otro tema con, eso es una trazabilidad y pueden haber temas que se ayudan o dependan de ese otro tema anterior que vimos y de los exámenes posteriores y de los estudios y materias posteriores. Entonces a mí me parece muy importante lo que él nos decía ahí en el video y creo que es algo que realmente sí debemos aplicar también. La organización. Yo creo que esto sería, pues él en el video, pues lo pone como por esos lados, yo también lo dejo por esos lados, pero creo que sería una de las cosas más importantes, ser organizado. ¿Organizar en qué sentido? En priorizar temas, ¿cierto? Hay temas que de pronto tú lo sabes muy fácil y te lo aprendiste fácil. No vuelvas a estudiar ese tema, estudia ese tema que le da muy duro. Claro, complemente los temas, pero sí priorizar esos temas que sí nos dejan más, o materias, ¿por qué no? Priorizar materias también que se nos hace difícil entender. Otra vez vuelve aquí la constancia, estudiar con constancia. La vida siempre es constante. Uno tiene que ser constante. Yo no he sido constante en mi vida, la verdad, en muchas cosas. Pero cuando he sido constante en algo, se han visto los frutos. Por eso lo vuelvo a poner aquí y vuelvo a hablar de la constancia, porque sí sé que es algo que me falta y sé que es algo que nos podía funcionar a muchos. La constancia en estudiar, la constancia en profundizar, en aprender, en priorizar temas, en simplificar. Si no sabemos, yo creo que la universidad y bueno, el estudio de la vida nos enseña a simplificar o resumir cosas. Igual la universidad, el profe nos ha hablado mucho de de IAs y de cosas que podemos usar como herramienta, no como sustituto, sino como herramienta para nosotros poder simplificar muchas cosas y muchas tareas y poder hacerlo también más ameno y no las cosas tan extensas. Memoria y repaso. Ahorita les decía, no, es que no podemos memorizar. Bueno, él nos decía que no era mejor memorizar sino aprender, pero también podemos memorizar lo aprendido, ¿cierto? No memorizar textos o cosas. Bueno, aunque él nos decía, si vas, bueno, ya no, ese ya era pues otro video. Creo que era el segundo video, segundo o tercero, no me acuerdo, donde hablaba un doctor, donde él nos decía, o decía en el video que para memorizar, si es un texto como tal, textual, sí memorice porque necesita decirlo tal como está, o hacerlo tal como está ahí. Sí, ahí sí, bueno, me imagino que tendrá otro método también de memorizar esa parte así. Pero aquí este es como un repaso.
Memorizar ese repaso que hicimos, en esa profundidad del tema que hicimos, repasar eso que aprendimos. Eso nos va a ayudar mucho porque mejora nuestra retención a largo plazo y nos evita olvidarlo rápidamente. Como les decía ahorita que cuando memorizamos se nos olvida algo muy rápido, pero cuando hacemos esa profundidad en ese tema y hacemos el repaso de eso, se nos queda aquí en la mente, en la memoria. Entonces a eso se refiere y también pues lo tomo yo así, de esa memoria en el repaso. El repasar el tiempo es más efectivo que estudiar intensamente una sola vez. Hábitos, también muy importante. Dormir bien, sin distracciones, aprender de los errores. Dormir bien. Sabemos que el dormir bien nos ayuda mucho para el cuerpo, para mantener nuestra energía. Dicen que el sueño ayuda a conciliar la memoria, evitar distracciones como el celular, las redes sociales, lugares donde no haya mucho ruido, gente pasando o amigos con nosotros ahí hablándonos. O, en mi caso, cuando he intentado estudiar en la casa de mi novia, que ella me dice, no, hazte allá que yo te dejo ese momentico para que estudies. Realmente uno casi no estudia porque el ratico es amor, puedes venir un ratico, amor esto, amor lo otro, entonces no hay como una concentración como tal en el estudio, en lo que estamos haciendo. Es muy importante, aquí no lo puse, pero bueno, sí, de pronto sí cada quien dentro de las distracciones, que él nos dice que teníamos, que nos preparemos como para ese estudio, como escoger un lugar tranquilo, organizar como un escritorio de esa partecita, si queremos prender una vela que huela bien. Creo que eso nos ayuda, que el ambiente en el que nosotros vamos a ayudar, vea, a estudiar nos ayuda mucho. También pienso lo mismo. Aprender de los errores. Claro, vamos a perder exámenes, vamos a, no sé, a no hacer una reseña bien con sus normas APAS, qué sé yo, APA, qué sé yo. Pero podemos aprender de todas estas cosas, ¿cierto? Repasando, estudiando, como decía ahorita, recordando los exámenes anteriores, trabajos anteriores. Mirar dónde fue en lo que fallamos para mirar. Y no solamente en el estudio, sino también en el ámbito de nuestra vida. Mirar si estamos durmiendo bien, mirar qué estamos haciendo mal, mirar en qué nos estamos excediendo. Inclusive nos podemos exceder hasta en estudiar. Por lo que él decía aquí, entender, no memorizar, no pasar mucho tiempo tratando de memorizar las cosas, sino repasar en poco tiempo y nos va a quedar en nuestra mente de una forma duradera. Mientras que vamos a estudiar dos o tres, bueno, pues digamos 14 horas en un solo tema para que se nos olvide casi el 60%, 50%, incluso mucho más de lo que tratamos de estudiar. Entonces, aprender de todo eso, aunque estamos aprovechando el tiempo, aquí le estamos dando esas prioridades. Por acá también hablábamos de eso, priorizar temas, también es como priorizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Si estamos trasnochando son de nada, si le estamos dando más tiempo al TV que a un libro. Y lo digo porque muchas veces, bueno, pues me pasa, y por eso escogí este tema, o como para poder aplicarlo a mi vida. Porque sí me pasa que yo llego del trabajo, como, me relajo un momentico, o descanso un momentico, y mientras digo cosas tan solo de momentico, prendo el televisor y ya se me fue un poco de tiempo ahí, ¿cierto? Entonces también es como priorizar y cambiar esos hábitos. El resultado.
Esperemos que sea este aprendizaje eficiente y duradero. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Enfocarnos en estas cinco cosas, en la comprensión, en la práctica, en la organización, en la memoria y en los hábitos. Trabajar, cogerlos todos como uno solo, que todos trabajen juntos, así como un equipo, para poder lograr ese objetivo final. Porque aprender más en menos tiempo para poder aprender más, como les decía ahora, en menos tiempo y de forma duradera. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos a dejar esta presentación.